En las manos del Eterno. Estamos en Mateo 14 y el Señor Jesús acabó de recibir las noticias de que Juan el Bautista había sido decapitado. Esto fue algo impactante para el Señor porque él quiso estar a solas con el Padre y subió a la montaña y ahí estaba sentado, dice la palabra, cuando de pronto vino la multitud buscándolo y él no los despidió, no dijo que necesitaba estar a solas, él los recibió porque el corazón del Señor Jesús es así, es todo amor y toda bondad y pone a los demás siempre antes de él. Ya era tarde y los discípulos le dijeron al Señor que despidiera a la multitud porque tenían que ir a comprar pan. Y fue así como al preguntar al Señor Jesús si alguien tenía algo que repartir, solo había 5 panes y 2 peces de un muchacho, y el Señor los multiplicó, y ese fue el gran milagro. Así que el Señor atendió a la necesidad espiritual de los demás y física, y Él es el proveedor de todo, Él es el Dios Santo que vino y se humilló a sí mismo y dio todo a la humanidad. En este caso quiero enfatizar cómo el Señor, después de este milagro, dice a los discípulos que vayan ellos adelante, tomen el bote y Él les seguirá después, mientras Él despide a la multitud. Y los discípulos obedecieron. Esa es la maravilla de que ellos estaban en la voluntad del Señor, haciendo lo que Él les había indicado. Sin embargo, el Señor se quedó con el Padre en la montaña, en comunión, porque necesitaba este tiempo a solas. Había recibido la noticia de lo que le había ocurrido a Juan. Y vemos como todo lo que el Señor hizo, se lo entregaba al Padre. Siempre estaba en comunión, es uno con el Padre. Después de recoger lo que había quedado, claro está, se van los discípulos, se va la multitud. Y están los discípulos a solas sin el Señor, haciendo la voluntad de Él, yendo en el bote hacia el lugar indicado. ¿Y qué pasa? Viene el aire contrario. El aire está contrario. Pero ¿no estaban haciendo lo que el Señor les había indicado? Claro que sí. A veces el Señor nos lleva a lugares donde el aire va a estar contrario. Ya era de madrugada casi y los discípulos no avanzaban. El Señor Jesús, en aquella oscuridad, en la noche cerrada, cuando va a amanecer, es cuando más oscuro se pone, cuando más trabajos pasamos y más difícil se pone todo, es cuando el Señor viene a socorrernos. Y así le pasó a los discípulos. Estaban sin poder llegar y de pronto el Señor Jesús comienza a ir hacia ellos. Él sabe nuestras necesidades. Él viene a nosotros cuando estamos en apuros, en aprietos, en necesidades, en enfermedades, en persecuciones. Lleva a lugares donde el aire va a estar contrario. No significa que no estemos en la voluntad de Él. ¿Y qué le pasó a los discípulos? Estaban remando y no llegaban donde tenían que ir. No podían, el aire les era contrario. ¿Quién dirige el aire? En realidad el Señor. Y Él permitió que esto ocurriera
Y así es con nuestras vidas. A veces, no siempre que tenemos problemas quiere decir que estamos fuera de la voluntad del Señor. Al contrario, podemos estar haciendo lo que Él nos indica y tener dificultades. Así que cuando el Señor llegó a sus discípulos, se hizo la paz. Después que salvó a Pedro, que se estaba hundiendo, llegó al bote con él. Y dice que se calmó el viento contrario y todos le adoraron, porque sabían que Él es el Señor del viento, Él es el Dios eterno. Y nosotros cuando estamos atribulados es cuando más lo necesitamos. Y si nos aferramos a Él, Él vendrá de alguna manera y nos aliviará y nos consolará. A veces el Señor calma la tormenta. A veces Él calma al Hijo a través de la tormenta.